Bienvenidos. Vamos a hablar de la reseña de la pobreza en el libro de Carlos Férez y Xavier Mancero. Hablemosle de los autores. Juan Carlos Férez es el jefe de la sección de Estadística Sociales de la División Estadística y Proyección Económica de la CEPAL y Xavier Mancero, asistente de la misma. El objetivo de este artículo es definir la pobreza bajo indicadores que la componen con relación a la calidad de vida que tiene una persona. Definamos la pobreza. La pobreza suele definirse como la carencia de bienes y servicios necesarios para satisfacer necesidades básicas sin tener la oportunidad de cómo producir esos recursos necesarios para obtener la renta mínima para salir de esta pobreza. La pobreza es relativa, pues exige un análisis previo de las situaciones socioeconómicas de cada área o región. No es lo mismo en un país desarrollado la pobreza, pues esto significa no tener un auto o no tener una casa grande. Por el contrario, en un país no desarrollado, la pobreza significa falta de no tener qué comer, no tener qué vestir e incluso no tener acceso a la salud. ¿Cómo podemos medir la pobreza? La pobreza es el proceso de medición con el que se deben clasificar a las personas que se denominen pobres. Asimismo, agregarlos a una categorización para definir las condiciones de pobreza en las que se encuentra esa persona. Hablemos de enfoques de la línea de pobreza. El primer enfoque habla de que las personas no satisfacen sus necesidades y están ligadas al consumo. Otro enfoque es que las personas, partiendo de que son pobres, no cuentan con los recursos necesarios para poder consumir bienes de canasta básica. Hablemos de los métodos teóricos. El método del consumo tiene en cuenta un indicador nutricional para la población, es decir, la tasa de desnutrición en la población. Hablemos de otro método, el método de las necesidades básicas. Explica la línea de pobreza con el gasto necesario para adquirir una canasta de bienes, utilizando la línea de pobreza absoluta sin tener en cuenta que los consumos pueden variar y que las necesidades básicas son constantes en el tiempo. Mi compañero les va a seguir hablando de esta problemática. Modelo relativo. Es la sustitución de la privación de la pobreza relativa en la que los individuos son más o menos pobres que los demás. No necesita de ajustes periódicos en la línea de pobreza, ya que esa línea es fija en los ingresos relativos de un país. Sin embargo, ante la presencia crítica del modelo, se crea una idea de mezclar un enfoque relativo con un multiplicador, lo cual especifica la línea de pobreza con un porcentaje de manera de que el gasto en víveres, vestido y vivienda. El multiplicador se aplica para los gastos adicionales. Método subjetivo. Establece que los ingresos de los hogares si tienen o no una capacidad de satisfacer las necesidades de compra, de bienes y servicios y las necesidades de alimentación que se consideran necesarias. Método directo. Considera una persona como pobre cuando no satisface una o varias necesidades. Un claro ejemplo de esto es un hogar digno para vivir, educación de calidad y una nutrición balanceada. Procediendo con esto, entramos a las necesidades básicas y satisfechas. Verifica si los hogares satisfacen una serie de necesidades específicas y los hogares que no lo hayan logrado se les considera población vulnerable y pobres, ya que poseen viviendas inadecuadas y marginales y viviendas con hacinamiento crítico. El índice del desarrollo humano.
En él se evalúa el desarrollo humano definido como la elección de personas en términos de PIB per cápita, para medir el avance de las condiciones de vida, para determinar la pobreza que hay en un país X. Seguido de esto tenemos la agregación. Es la medida que indica el estado actual de la pobreza, analizando las distintas situaciones y la utilidad para evaluar la efectividad de las políticas sociales. En general, las medidas presentadas suponen el uso del ingreso o del consumo como un indicador de bienestar en un país, y para esto se le considera un gran balance en la pobreza. Dado que ningún método de identificación y agregación es completo por sí solo, muchos autores plantean la necesidad de integrar distintos métodos para captar de mejor manera diversos aspectos de la pobreza.